todo el territorio nacional, y como tú bien dices, la semana pasada o el fin de semana se levantaron alarmas en el estado Carabobo porque hubo una serie de pacientes que están todavía en el proceso del diagnóstico, pero están hospitalizados en el Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, que levantaron mucha alarma, y la gente, como tú, tuvo la sensación que estaba empezando la epidemia, pero la verdad tiene un año, y en un año la enfermedad ha seguido expandiéndose. Esta es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheria, que se transmite de persona a persona y que produce un cuadro de amigdalitis extremadamente severo, es la forma clínica más importante, y produce unas membranas, la obstrucción, o sea, la infección produce una inflamación tal que produce unas membranas que la gente se muere asfixiada y puede atacar otros órganos como el corazón y el cerebro. Es una enfermedad que es 100% prevenible por vacuna, es una de las cosas más importantes, y que la única explicación por la cual la difteria está recorriendo el país a sus anchas desde hace un año es porque no se ha vacunado de la forma que ha debido vacunarse, y es una responsabilidad absolutamente imputable al desgobierno del sector salud. Esos son los elementos más importantes de esta epidemia, que obviamente no se conoce porque el gobierno, así como no dice las cifras del Banco Central ni dice las cifras de la inflación, tampoco dice de qué se está enfermando la gente en Venezuela. Y esta enfermedad, al igual que sarampión y malaria, que están activas, estamos navegando sin instrumentos para tratar de manejarla o informar a la gente con la poca información que obtenemos en nuestras redes a nivel nacional. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, que nos informa que la situación de alerta producida en días recientes en algunas zonas como Carabobo a propósito de la difteria, en realidad no es por el inicio de una epidemia, sino que esta enfermedad tiene presencia desde hace un año. Háblanos ahora, por favor, del tema del sarampión, y a propósito de la malaria, a propósito del paludismo, por favor explícanos, porque la última vez que nosotros conversamos sobre esto, teníamos entendido que la presencia de la malaria era casi que inevitable, crónica en los estados, en los municipios de la frontera sur, sobre todo en el área de Bolívar, Amazonas, pero nos hemos encontrado recientemente situaciones muy duras, prácticamente toda una colectividad yucba diezmada en la parte norte occidental del país. Entonces, por favor, háblanos de eso, el tema del sarampión, el tema de la malaria. Te escuchamos. El sarampión tiene una similitud importante con difteria, que es otra enfermedad prevenible por vacuna, y en teoría Venezuela había sido decretada como país libre de sarampión, pero bueno, el mismo hecho de que no se vacuna de la forma que debe vacunarse y con la intensidad necesaria hizo que el virus reentrara al país, y estamos viendo casos de sarampión en varios estados del país. La introducción del sarampión es un poco más reciente que la de la difteria, pero igual tiene el mismo simbolismo, que es una enfermedad prevenible por vacuna. Yo diría que el sarampión en general es una enfermedad menos severa que la difteria, pero es altamente contagiosa. Entonces, en términos del número de casos, esperaríamos mayor número de casos de sarampión que de difteria, y esta es una enfermedad como que, en particular el sarampión, la única forma de controlarlo es vacunando a todas las personas susceptibles en el país. En el caso de la difteria, además de la vacunación a los casos, las personas que tienen enfermedad, tienes que tratarlas con tantos antibióticos como una componente que se llama la antitoxina difterica, que no existe en Venezuela, y aquí el tema de la escasez de medicamentos empieza a jugar un papel importante. ¿Qué pasó con las personas del estado Carabobo? Que a pesar de que estaban diagnosticadas o los casos eran altamente sospechosos de que era difteria, fue muy difícil conseguir los tratamientos para ello, y el retraso en el tratamiento incide sobre la evolución de los casos de difteria. Sarampión no tiene tratamiento, pero la estrategia fundamental es vacunar. En el caso de malaria, que es otra historia, es una enfermedad transmitida por un vector, y como tú bien dijiste, había estado circunscrita en los últimos 70 años, fundamentalmente el estado Bolívar, Amazonas y algunas zonas de Sucre. Bueno, ya hay 3 estados en el país con epidemia. Hemos visto casos autóctonos de ciudades tan importantes como Lechería, San Félix, la zona más turística del estado Sucre, Playa Medina, Guiria, y inclusive estado Vargas, y hemos visto casos en los valles del Tuy, tan cerca como eso, para la ciudad de Caracas. Mezclar los casos de malaria con de alta densidad poblacional, de donde hay mucha gente,
es una mezcla como la gasolina y el fósforo, porque una cosa es tener enfermedad de malaria en el municipio Sifonte, que solamente hay mineros en ese municipio, o fundamentalmente hay mineros, y otra cosa es tener malaria en Higuerote o en Caucagua o en los valles del Tuy, donde la densidad de población es altísima. Y eso ha hecho que en los últimos 3 años la malaria ha aumentado al doble cada año siguiente. O sea, este año pasado terminó con 240.000 casos, el año anterior 120.000 casos, el año anterior 60.000 casos, y el cálculo nuestro es que este año vamos a terminar con más de 700.000 casos de malaria, con 12 o 13 estados ya con malaria formalmente con actividad, y lo peor en el caso de la malaria es que esto que hemos perdido en 2 años podrá tardarse en recuperar 5, 10 o 15 años de nuevo para llegar a la condición que teníamos de uno de los países que mejor controlaba la malaria en los años 70 y 80 a el estado que peor controla la malaria en el mundo en este momento, según los propios datos de la Organización Mundial de la Salud. Venezuela es el país que más ha retrocedido en el combate con la malaria en los últimos 5 años, y eso es una vergüenza nacional. Y eso solamente obedece a un Estado fallido en salud que es incapaz de brindarle a los venezolanos las necesidades básicas en cuanto a vacunación, medicamentos, salud, infraestructura, hospitales, y la gente lo sabe, pero de alguna manera se siente inmanente ante esa desaparición del Estado en el sector salud. Estamos conversando con el médico infectólogo Julio Castro, el doctor Julio Castro. Yo quisiera recordarle a algunos e informarle a otros, porque esto, bueno, los jóvenes no tienen por qué saberlo. Miren, señores, el programa de vivienda social más exitoso de toda la historia de Venezuela y de América Latina, por supuesto no fue, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ni la Gran Misión Vivienda Venezuela, ni nada de eso. No. El programa de vivienda social más exitoso se llamaba malariología, porque resulta que para combatir la malaria no solamente había que destruir el vector, también había que evitar su retorno. Entonces había que destruir las chozas en que vivían nuestros campesinos y cambiarlas por viviendas decentes. Así se llamó el programa inicialmente, Viviendas de Malariología, que luego se llamó el programa de vivienda rural. Cosas como esas pusieron a Venezuela como ejemplo y modelo en el mundo de cómo se combatía la malaria para ser hoy uno de los países que peor la controla. Julio, finalmente, tú has insistido que buena parte de estas enfermedades son previsibles a través del tema de la vacuna. Hoy nos encontramos con que la angustia de muchos padres es que no hay vacunas donde debiera haberla, y entonces se plantea una situación muy dura. En algunos centros privados, algunas prácticamente hay que cancelarlas en dólares. Una situación muy compleja y sobre todo pues muy lesiva a las realidades económicas de los padres de la familia venezolana. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué nos puedes decir de la calidad de esas vacunas que precariamente se encuentran? Por favor, te escuchamos. Pregunta, Chubo, porque hay mucho ruido en relación a eso. En Venezuela, históricamente, hay lo que se llama el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización. Eso es un sistema soportado por el Estado, por el gobierno, que compra las vacunas a nivel internacional, y es lo que se ponen en ambulatorios, gobernaciones, Ministerio de Salud, Sanidad Militar, ONG, etcétera, que es lo que es el grueso de la vacunación, que es el sistema público. Esas vacunas son de excelente calidad. No tenga la gente la menor duda que la vacuna que usted encuentra en esos sitios, no importa quién se la vaya a poner, es una vacuna que es la misma vacuna que utilizan los ecuatorianos, los chilenos, los argentinos o los norteamericanos. Esas son vacunas de alto nivel, no tenga ninguna empacho en ponerse la vacuna en Venezuela que circulan normalmente. Las vacunas del sector público han estado con alguna dificultad porque la traída de las vacunas por parte del gobierno por ese sistema ha sido intermitente. Entonces, de repente llegas y te dicen que vengas el mes que viene porque no hay vacuna de sarampión este mes, etcétera, pero la gente tiene que hacer un esfuerzo supremo por mantener el esquema básico de inmunizaciones. Para que la gente lo entienda fácil, el esquema básico de inmunizaciones es como diríamos el banderazo o el programa básico. Si tú compras
Si tú tienes asociado DirecTV o a Supercable o esas cosas, hay un programa básico de ellos, y por encima del programa básico hay unos programas plus. Bueno, hay una vacunación plus, que es la que habitualmente se utiliza en el sector privado, y esa en este momento no existe cero, nada, porque esas vacunas que vienen a través de los laboratorios internacionales o los laboratorios nacionales que traen las vacunas no han recibido divisas, y ese es un extra de vacunas que los niños deberían recibir. Si el programa ampliado de inmunizaciones tiene 12 o 14 vacunas, este plus son unas 3 o 4 vacunas más. Entre ellas debería estar VPH, neumococo, etcétera, etcétera, que no hay en el país ya hace por lo menos año y medio, 2 años. Entonces, esa es un poco la situación. La gente, si bien estas vacunas plus no existen en el país, o si existen, como tú bien dices, la gente tiene que pagarle en dólares porque el médico se la trajo en dólares, o la enfermera o el sistema de vacunación se lo trajo en dólares de otra parte para poder cumplir con ese programa plus. Lo que tenemos que hacer un esfuerzo es por mantener el país al día, pase lo que pase. Si usted tiene que caminar 6 ambulatorios para tener a su niño vacunado de polio, sarampión, triple, difteria, toferina, camínelo, porque es la única forma de que garantizarle a su hijo una salud adecuada, sobre todo entendiendo que hay movimientos antivacunas en Venezuela y en el mundo, etcétera, etcétera, que le han hecho mucho daño, porque buena parte de la reintroducción de estos virus en el mundo entero, no solamente en Venezuela, obedece a la disminución de las tasas de vacunación que hay en algunos países. Entonces, la conclusión es: las vacunas son buenas que hay en Venezuela, vacúnese todo el tiempo que pueda o haga la vacunación. Y lo otro, en el caso de la difteria, y es muy importante decirlo, no hay, si tú tienes que vacunar esta semana a todo el país de difteria, no hay vacuna suficiente para todo el país. Entonces, tenemos que utilizar un sistema secuencial de vacuna. Primero, las personas prioritarias, que son las personas que tienen contacto con las personas que han sido diagnosticadas, los que viven en su casa o los compañeritos del colegio, etcétera, etcétera. Eso deben recibir primero la vacuna. El personal de salud que atendió a esa gente, mujeres embarazadas en la tercera secuencia, y después el resto de la gente. Entonces, hay unas pautas de vacunación que son complicadas, hay que explicarlas. Si tiene duda, llame a su médico. Vamos a producir un trabajo escrito que va a salir por Da Vinci probablemente en los próximos, mañana o pasado, que aclara quiénes personas deben vacunarse o quiénes personas no deben vacunarse, porque por ejemplo, un niño de 12 años que tiene su esquema de vacunación completo, ese niño no tiene por qué vacunarse de nuevo contra difteria porque ya fue vacunado a través del PAI. Ahora, una persona de 65 años que no se vacunó por el PAI porque no habían vacunas en el momento que él tenía 8 o 9 años, no existían estas vacunas en ese momento, y está en contacto con una persona, sí debe vacunarse ahorita. Entonces, tenemos que utilizar un racional de vacunar primeramente en aquellas zonas donde ha habido casos sospechosos o casos confirmados en esos estados, y luego las personas que no han estado en contacto. Pero no hay ninguna razón, porque he visto cadenas de WhatsApp por ahí también, que la gente sale con un tapaboca para el metro, que no vaya para su trabajo. Eso no es verdad en este momento en relación a difteria, por lo menos no en este momento. Lo que hay que hacer es saber la información, saber diagnosticar la enfermedad, acudir al médico tempranamente, y si usted tiene indicación de vacunación, acuda a vacunarse y busque la vacuna donde sea, como es lo que le digo con lo mismo con los antibióticos. Cuando la gente necesita un antibiótico, búsquelo como sea, donde sea, porque su vida depende de ello. Julio, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 26 de octubre. Era el doctor Julio Castro, infectólogo, hablándonos con claridad sobre el tema de la difteria, sobre el tema del sarampión, sobre el tema del paludismo en esta Venezuela en la que esos flagelos, que no solamente habían sido erradicados a principios del siglo XX, sino que incluso Venezuela era modelo mundial de cómo se combatía y se mantenía bajo control ese tipo de endemias, ahora están prácticamente arrasando. A propósito del tema de la malaria, nos dice Julio Castro, esa enfermedad que estaba reducida a algunos municipios de Amazonas, Bolívar y alguno del estado Sucre, hoy tiene presencia en 12 o 13 estados del país, y se espera, desgraciadamente, que cierre este año con unos 700,000 casos, porque se va duplicando cada año la cantidad de afectados. Una tragedia nacional. Mientras el gobierno anda celebrando triunfos fraudulentos y la oposición se cae a dentelladas entre ellos, en realidad por razones candidaturales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con RTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a rtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. RTM, la forma más segura para mover tu dinero. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos escuchando las explicaciones que da el doctor Julio Castro a propósito del tema de la malaria, sarampión y la difteria como peligros hoy que cercan, que amenazan la salud y la vida del venezolano. Yo quisiera recordar un elemento que tocamos anteayer cuando hablábamos con el secretario de organización del Colegio de Médicos del Estado Anzoátegui, cuando hacía este galeno venezolano la denuncia de que 264 bebés, 264 neonatos habían fallecido en lo que va de año solo en el Hospital Luis Racetti de Barcelona, producto de la desnutrición, producto del hambre, producto de que madres adolescentes famélicas, madres adolescentes hambrientas, habían dado a luz a niños con muy bajo peso al nacer, niños que no estaban en condición de resistir los rigores de la prematuridad y morían, niños que pesaban 1 kilo o poco más al nacer, producto del hambre. Ahí escuchamos una expresión que a mí me pegó muy fuertemente, yo nunca había escuchado eso: desnutrición intrauterina. Y nos decía este doctor, el doctor Humberto Omaña, que que esa es la enfermedad real, el hambre, la pobreza. Las demás enfermedades son enfermedades oportunistas que caen sobre ese organismo debilitado por la escasa ingesta proteica, por la escasa ingesta calórica. Digo todo esto porque quiero compartir con ustedes la información que dio la experta venezolana Susana Rafali. Un informe que elaboró Cáritas, esta organización
no gubernamental vinculada a la Iglesia Católica que ha trabajado fuertemente sobre el tema de la subnutrición. 300.000 niños venezolanos corren riesgo de morir por desnutrición. La organización humanitaria de la Iglesia Católica, Cáritas, prevé que alrededor de 300.000 niños corren el riesgo de morir por desnutrición en Venezuela, un país que padece una profunda crisis política, social y humanitaria. El diario de España, ABC, con su corresponsal en Caracas, la colega Lyudmila Vinogradov, recoge la información ofrecida por la representante de Cáritas, Susana Rafali, quien alertó sobre la grave situación que actualmente se vive en el país regido por Nicolás Maduro. Semanalmente mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición. La proyección que hace la experta es que 280.000 niños pueden morir por desnutrición en el presente periodo anual. Las cifras que exhibe la representante de Cáritas son alarmantes y exponen nuevamente la irresponsabilidad de un régimen que recientemente trató de importar material antidisturbios desde China, gastando dinero, gastando dólares en gas lacrimógeno en vez de gastarlo en alimentos o en vacunas. La desnutrición infantil grave ha llegado al 15%, dice Susana Rafali, en el mes de agosto pasado, por lo que declaramos la emergencia humanitaria, y el 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento. Este daño, tanto físico como mental, les acompañará toda la vida. Es un daño irreversible. Están condenados a ser retardados, dijo Susana Rafali en rueda de prensa. Por último, Rafali insistió a través de su cuenta de Twitter: si la amenaza que genera niños gravemente nutridos aprieta más y no hay capacidad para salvarlos, morirán muchos. Eso es emergencia humanitaria. Otro médico, Julio Castro, confirma las cifras de la representante de Cáritas. Según él, la mortalidad materna entre 2006 y 2016 presenta un incremento interanual de 10%, pero en el último año se disparó un 65% debido al hambre y la falta de medicinas y atención médica. Como ven, este reporte cita a el especialista con el que acabamos de hablar, con Julio Castro, y se fundamenta en la información que da Susana Rafali, a quien también hemos tenido el placer de tener en este espacio, dándonos no propaganda, sino información de calidad. Todo esto lo podemos combinar con los planteamientos que han hecho otros venezolanos desde otros sectores. Nos vamos del ámbito de salud al ámbito económico. Carlos Eduardo Albornoz es el presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela. Carlos Eduardo dijo ayer que el kilo de carne que están vendiendo los productores está muy por debajo de su precio real, pero que no pueden venderlo al precio real porque ya nadie puede pagarlo. En efecto, los precios de la carne son sencillamente escandalosos. De acuerdo a este mismo líder gremial, el consumo de carne cayó de 43 kilos por habitante por año a 4.5 kilos por habitante por año. Dice así la información. Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, llamó la atención sobre la desnutrición que padecen los venezolanos, citando como referencia la cifra de consumo de carne en el país. Este no es un tema para tomarlo a la ligera, afirmó. Esto no es tema de que el presidente de Fedenaga se montó en un tractor y salió con otros tractores y unos bueyes a protestar en las calles. No, este es un tema de salud de la familia venezolana. Y cuando decimos que estamos consumiendo 4.5 kilogramos por habitante al año, lo más dramático allí es que uno piensa que hay familias que no están consumiendo carne, mientras otras han tenido que bajar su consumo. Así lo afirmó en un foro organizado por la Fundación Espacio Abierto que dirige Luis Manuel Sculpi. Aprovechó para recordar que el precio de la carne es similar al de otros productos, en tanto que un kilo de carne vale 23.000 bolívares, un kilo de zanahoria vale 15.000 bolívares o un cartón de huevos 30.000 bolívares. Así llegó a la conclusión de que la carne constituye uno de los valores proteicos que tiene menor costo y que en Sudamérica nosotros tenemos la carne más barata de la región, 5 veces más barata
que el segundo más barato de Sudamérica. Simplemente en Fedenaga hemos hecho un enorme esfuerzo para que la población no tenga que prescindir de la carne, y seguramente lo que sí podrán evaluar es a esta gente que ha estado luchando contra un contrario, a un factor que ha intentado secuestrar la institucionalidad y la tranquilidad de los venezolanos. Es importante entonces, por cierto, esta información, este foro, se produjo en el mes de septiembre. Esta información es del 22 de septiembre, es decir, de hace ya un mes y 2 días. En ese lapso, el precio de la carne nuevamente ha escalado, nuevamente ha subido. Entonces, repito, si hay esta situación terrible con el acceso a los alimentos fundamentales, si carne y huevos son ya sencillamente cosas que están fuera del alcance del venezolano, de la inmensa mayoría de los venezolanos, porque no se trata de que los sectores populares ya no pueden comer carne, no, es que la clase media tampoco, o lo que queda de la clase media tampoco. En Venezuela hoy hay en rigor solamente 2 clases sociales, los enchufados y los sobrevivientes. Esa es la realidad. Los enchufados son un puñito, pero ellos viven en dólares, con los dólares nuestros, con los dólares del petróleo, con los dólares del país. Ellos viven en dólares, ¿entiendes? Mientras nosotros nos hundimos en bolívares, nos empobrecemos en bolívares, morimos de hambre en bolívares. Esa es la realidad a la que hace alusión este representante del sector productor, Carlos Eduardo Albornoz, y reflejado en las cifras de los especialistas, tanto los especialistas en nutrición como Susana Rafali, como los especialistas en salud como el doctor Julio Castro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de sueño. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ahora más que nunca,
Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cierro este programa con dos informaciones, en realidad con un servicio público y una información. Hay una abuelita que yo conozco y que vive en estos momentos por allá por los valles del Tuy. La abuelita, además de su avanzada edad, presenta una condición que le ocasionó la pérdida del pie y ayer tuvieron que amputarle también parte de la pierna. Esta abuelita necesita con urgencia Profenit endovenoso. Repito, Profenit endovenoso. Quienes tengan acceso a ese medicamento, por favor comunicarse al 0412-973-9247, 0412-973-9247. Que Dios se lo pague a quien pueda hacer esta caridad. Profenit endovenoso al 0412-973-9247. La otra información que quiero darles es una información que, como dice mi amigo Leopoldo Castillo, rompe el celofán. Se acaba de conocer. El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la oposición venezolana. En cualquier otra circunstancia, uno diría, caramba, qué bueno, porque eso contribuye pues a fortalecer la imagen internacional de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad en el ámbito internacional. Pero en esta muy difícil condición, en esta muy difícil situación, da hasta pena, ¿sabes? Da hasta pena. Repito, el Parlamento Europeo otorga el premio Sájarov a la oposición venezolana. ¿Quién lo va a recoger? Aquel que dice, no, yo no me siento más nunca con ese tipo, yo no regreso allí si no está ese tipo ahí. O el otro que dice, no, pero es que este es un loquito. ¿Quién lo va a recoger, por el amor de Dios? ¿En nombre de qué oposición venezolana van a recoger un premio? Por el amor de Dios. Yo quiero hacer simplemente un llamado angustiado pero sereno a toda la dirigencia política venezolana. Repito, si juntos, si unidos no fueron capaces de derrotar a Maduro el 15 de octubre, ¿cómo se van a dividir? Inventen alguna manera, inventen algún mecanismo que permita que con sus diferencias cada quien entonces desarrolle su iniciativa política bajo un paraguas común. Desarrollen algún mecanismo que haga posible esa unidad en la diversidad, pero no pueden cometer el crimen de disolver, de diluir la unidad democrática. Llámenla como la quieran, la pueden llamar MUT, la pueden llamar Madre Solo Hay Una, pueden llamarla como lo quieran. Lo cierto es que tiene que haber una plataforma unitaria donde estén ahora sociales, no como le hicieron a Alfredo Padilla, nombrarlo coordinador de apoyo social para no convocarlo más nunca. No. Que estén de verdad las fuerzas sociales, que estén de verdad las organizaciones políticas, que estén los venezolanos en lucha para hacer lo que hay que hacer, para convertir esa mayoría social que somos los demócratas en el poder político que permita reenrumbar este país. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo al frente de los controles, estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750.